Como veis en pantalla, nos vamos a centrar principalmente en esas tres definiciones que son tres formas de determinar el rango de una matriz. Para continuación, y también entre definición y definición, ver algunos ejemplos y actividades resueltas y explicadas. La principal aplicación de los rangos es que nos permiten discutir y resolver sistemas de ecuaciones lineales, aunque en estudios superiores tienen otras más aplicaciones. Vamos a ver tres definiciones de rango. Sí, puede parecer innecesario, pero no lo es, porque cada una de esas definiciones nos van a aportar algo para terminar de afianzar y de comprender dicho concepto. Vamos con la primera de las definiciones. Rango es el número de filas o columnas linealmente independientes. Evidentemente, aquí la cuestión está en aclarar el concepto de linealmente independiente. Vamos a ver qué aspectos tener en cuenta para saber cuándo una fila o columna, pero insisto, me voy a centrar en las filas, son linealmente independientes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que las filas que cumplen alguna de estas condiciones no son linealmente independientes. No puede ser una fila completa de cero, no puede ser una fila igual a otra, ni tampoco proporcional a otra. Si hay dos filas proporcionales, solo tendremos que una de ellas es la independiente. Y tampoco puede ser una fila combinación lineal de otras. ¿Qué quiere decir combinación lineal de otras? Que una de las filas se puede obtener, para que me entendáis, como mezcla de la otra. O sea, por ejemplo, una fila, si una fila es una fila por 2 más otra fila por 3, por ejemplo, pues entonces querría decir que esa es combinación lineal de las otras dos. Y por tanto la descartaríamos para el número de filas que tenemos independientes. Veamos algún ejemplo. En la matriz podemos ver muy fácilmente que la fila 2 es 4 veces la fila 1, luego es proporcional. ¿Cuántas filas hay aquí independientes? Una. Por tanto, el rango de A es 1. Para que os vayáis aclarando, ya os digo que el rango 0 nunca es, salvo que todos los elementos de la matriz sean 0, es el único caso en el que el rango será 0. En cuanto haya un elemento diferente de 0, ya al menos será rango 1. Nos vamos a la matriz B. Si aquí vemos, la única opción que hay al haber dos filas es que una fuera proporcional a otra. Y no es así. No son iguales, no son proporcionales, por tanto, rango de B 2, porque hay dos filas linealmente independientes. No se genera una a partir de la otra. En la matriz C, como vemos ahí, un ejemplo muy sencillo es que tenemos una fila entera de 0. Luego ya esa fila se descarta. Por tanto, como mucho el rango sería 2. Ahora, miramos y decimos, a ver, la fila 2. ¿Es proporcional a la primera? Pues 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, tenemos, pues no es proporcional. Por tanto, hay dos filas independientes, rango de C, 2. Y en el apartado D, o el caso D, mejor dicho, la matriz D, ahí fijaros, y aquí es donde viene la dificultad de esta definición para poder aplicarlo a cualquier tipo de matriz, es que si yo miro a simple vista, podría parecer que rango 3. Sin embargo, si os fijáis bien, y eso es la dificultad, y por eso este método no es el más recomendable para seguir utilizando, depende en qué caso, es que la fila 3 es una combinación lineal de la segunda y de la primera. O sea, la fila 3 es dos veces la segunda más la primera. Por tanto, la fila 3 se descarta y tenemos dos filas independientes rango 2. Pasemos a la segunda definición, que nos dice que el rango es el número de números distintos de 0 que pueden quedar en la diagonal principal tras aplicar el método de Gauss a dicha matriz, para dejarla escalonada. Por tanto, una vez que yo la he dejado escalonada, que ahí recordamos lo que es, hacérselos debajo de la diagonal principal, recontamos cuántos números diferentes de 0 tenemos en la diagonal principal y tendríamos el rango de esa matriz. Vamos a ver algunos de los casos que se pueden presentar. Si no sabemos aplicar el método de Gauss, que es un método imprescindible para resolver sistemas de ecuaciones lineales, podéis consultar el vídeo que hay en el canal, que por cierto, muy útil y fácil de entender.
Vamos con el primer ejemplo. Si tras aplicar el método de Gauss se nos queda una situación como esta, en la que este número es diferente de 0, este también y este también, ya me da igual lo que sea el resto de números, de elementos, eso sí, esos 3 ceros sí estarían ahí. Por tanto, si tenemos 3 números diferentes de 0, tras aplicar el método de Gauss, el rango de esa matriz, vamos a suponer que A sería 3. Vamos al segundo caso. Vamos a suponer que tras aplicar el método de Gauss, tenemos esta situación. ¿Vale? Vamos a suponer que es la matriz B. Hemos aplicado el método de Gauss a mi matriz y vemos que se me presenta esto, siendo este número y este número diferentes de 0. ¿Cuántos números diferentes de 0 tengo en la diagonal principal? 2. Pues el rango de B es 2. Eso me dice el método. Y por último, este caso que puede ser que es un poco más especial, es que se nos presentara esta matriz C. De modo que en principio, tras aplicar el método de Gauss, suponiendo que K es diferente de 0, nosotros podríamos pensar que tenemos aquí rango 2. Pero si yo permuto esta columna por esta, realmente llegamos a conseguir 3 números diferentes de 0 en la diagonal principal. Por tanto, el rango sería 3. ¿Vale? De acuerdo con ese caso. Y ya pasamos a la tercera definición, que es por determinantes, que es la más útil. En esta tercera definición, como vemos, el rango coincide con el orden de la mayor matriz que podemos formar, siempre que su determinante sea diferente de 0. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, una matriz de orden 4, pues lo que necesitamos es que el determinante de orden 4 sea diferente de 0. ¿Es diferente de 0? Rango 4. ¿Que es igual a 0? Pues entonces probamos con un determinante de orden 3. ¿Diferente de 0? Rango 3. ¿Que sigue siendo 0? Pues probamos con un determinante dentro de esa propia matriz de orden 2. Y en cuanto conseguimos uno que sea diferente de 0, pues ese será el rango de dicha matriz. Una consecuencia que tenemos, que creo que lo podéis ver fácilmente, es que yo siempre que tenga una matriz rectangular de orden m por n, evidentemente el rango ya sabéis que está diciendo que coincide con el orden del determinante. Y el determinante de una matriz tiene que ser una matriz cuadrada de orden n. Por tanto, como mucho, el rango siempre va a ser el menor número que tenga esa matriz entre filas y columnas. ¿Vale? Como podéis leer aquí, con esos ejemplos creo que queda más claro. Otra consecuencia que habíamos mencionado y que quizá ahora sea más fácil de comprender es que solo una matriz tiene rango 0 cuando todos sus elementos son 0. ¿Por qué? Porque en cuanto hay un elemento diferente de 0, tendremos un determinante de orden 1 diferente de 0 y ya su rango será 1 o superior, ¿no? Depende de los elementos que tengamos en la matriz. Supongamos que nos piden que estudiemos el rango de esta matriz. Según esta definición, procederíamos y siempre empezamos haciendo el determinante de mayor orden. En este caso sería el de toda la matriz, ¿verdad? Porque es cuadrada. Veríamos, al desarrollar dicho determinante, veríamos que da 0. Por tanto, eso que nos confirma que el rango de A es menor que 3, porque no cumple la condición de que sea diferente de 0. A partir de aquí nos quedaría ir cogiendo, formando determinantes de orden 2, por ejemplo, este primero. Hacemos ese determinante, recordad, 5 por 1, 5, menos la otra diagonal, 8, menos 3. Como es diferente de 0, ya podemos decir que el rango de A es 2, lo podemos confirmar. Con que encontramos un determinante de orden 2 diferente de 0, el rango ya es 2. ¿Que hubiera dado 0? Vamos a imaginar que hubiera dado 0. Pues hubiéramos probado con otro determinante de orden 2. ¿Que sigue dando 0? Pues probamos con otro. ¿Que sigue dando 0? Tenemos que probar con otro, con todas las posibilidades que haya. En el momento que ya sí encontramos uno, sí paramos y podemos confirmar el rango. Para terminar, vamos a ver un ejercicio típico donde nos pide el rango de una matriz según los valores de un parámetro. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer, teniendo en cuenta la definición de determinante, es comprobar para qué valores ese determinante vale 0 o diferente de 0. Por tanto, siempre cogemos el determinante de mayor orden y lo desarrollamos.
Y aquí tendríamos que desarrollado nos daría menos k cuadrado más 1. Igualamos a 0. ¿Para qué igualamos a 0? Para ver cuándo vale 0 ese determinante y cuándo vale diferente de 0. Como veis ahí, para k igual a 1 y k igual a menos 1, vale 0. Luego, si para esos dos valores vale 0, ya nos está diciendo que el rango, ¿cómo va a ser para esos dos valores? Menor que 3. No sabemos cuánto, pero va a ser menor que 3. Y además, sabemos también lo siguiente. Vamos a ir desgranando los diferentes casos. Primer caso. Si k es diferente de 1 y menos 1, por lo que acabamos de ver, el determinante de orden 3 será diferente de 0, ¿verdad? Por tanto, el rango de b, en este caso, sería 3. Y ahora ya tenemos que ir viendo caso a caso. Si k igual a 1, pues muy sencillo, cogemos nuestra matriz, donde pone k, ponemos 1. Ya sí sabemos que va a ser menor que 3, porque para ese valor el determinante de orden 3 nos daba 0. ¿Cómo comprobamos si es de orden 2? Cogemos un primer determinante de orden 2, por ejemplo este, y al desarrollarlo veo que da 0. Pues ya sabéis lo que hay que hacer. Pruebo con otro de orden 2, por ejemplo ese. ¿Cómo me da diferente de 0? Ya puedo confirmar que el rango de b para k igual a 1 es 2. Y pasamos al siguiente caso. Si k igual a menos 1, ya sabemos también que el rango va a ser menor que 3, porque para k igual a menos 1 el determinante de orden 3 daba 0. Donde pone k, pongo menos 1 en mi matriz de partida. Y ahora ya sabemos que es menor que 3, pues probamos a ir cogiendo determinantes de orden 2, a ver si alguno de ellos fuera diferente de 0. En este caso, el primero que cogemos ya es diferente de 0, por tanto el rango de b es 2. Si todos los determinantes de orden 2 fueran 0, pues tendríamos que el rango de nuestra matriz sería 1, pero no es el caso. Por tanto, la solución sería la que vemos en pantalla. Pues bien, esto es todo en esta sesión. Ya sabéis, podéis dejar vuestras dudas en los comentarios y os animo a que os suscribáis y a que compartáis para poder seguir creciendo en contenido. Lo dicho, hasta la próxima sesión.